antigua es, guiando nuestro caminar. Escúchala, estúdiala, la Biblia santa y pura es. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Danos fuerzas, líbranos, lejos estamos de... Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Cambiándome, cambiándote, abramos porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. heredado en esta edad, con sacrificio nos la dio Jesucristo, Hijo de Dios. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, por José Manuel Monjero. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Santa Biblia, luz verdad, cambiándome, cambiándote, abramos nuestro corazón, dejando la verdad impartir. Seguimos en Colosenses, capítulo 2. Hemos llegado hasta el versículo 10 y hoy nos vamos a enfocar en el versículo 11. El versículo 11 dice que en él, acordaros de que hemos insistido mucho en esta doctrina de Pablo, en esta manera en la que Pablo nos habla de cómo Dios hace su obra en nosotros, cómo se produce ese milagro de la obra de Dios en todo, en la regeneración, el nuevo nacimiento, o en la santificación, en la justificación. Toda la obra que se produce en nosotros se produce en Cristo, estando en Cristo, no por nosotros. Y aquí empezamos. En Él, dice, en Él, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Bueno, ¿qué es esto? ¿De qué está hablando aquí Pablo? ¿Por qué saca este tema aquí en este momento? Viendo un poco la situación. Para hacer un poquito de historia, los que no habéis estado estos días atrás o este tiempo atrás, Colosenses era una ciudad de Asia Menor, a unos 20 y tantos kilómetros, dicen, o algo así, de la Odisea. Era una ciudad que no era judía, era una ciudad gentil, poblada por griegos, por frigios, por varias culturas. Y uno de los últimos reyes, llevó bastante población judía a vivir aquí a Colosas, ¿no? Entonces Colosas se había convertido en un centro de muchas culturas, donde, bueno, había una iglesia que estaba
empezando a formarse, que era esta iglesia de Colosas, pero al mismo tiempo y de alguna manera queriendo estorbar estaban los judaizantes, los judíos, estaban los gnósticos, estaban los ascetas, estaban los griegos, con una serie de doctrinas que querían echar abajo o de alguna manera estorbar la manera de creer que tenían los colosenses de la iglesia de Colosas. Entonces, aquí la iglesia de Colosas es una iglesia que está siendo afectada por una herejía. Hay una herejía constante que está queriendo influenciarles. Y en esto estamos exactamente igual que en este tiempo en el que vivimos. Hay una iglesia, muchas iglesias, pero en realidad hay una iglesia verdadera. Pero, ¿qué es lo que pasa? Hay en este mundo una herejía constante que está queriendo, que tiene en cierta manera un objetivo que es echar abajo, destruir, deshacer un poco las bases, el fundamento del cristianismo. Se llame de muchas maneras, podemos llamarlo de muchas, podemos decir que puede estar en forma de religiones, muchas religiones que quieren echar abajo un poco el fundamento de la fe cristiana, de los fundamentos bíblicos, muchos, y algunos a veces nos sorprenden, pero a pesar de los esfuerzos que hay hoy en día por mucha gente de hacer una iglesia ecuménica, ¿no?, de estar juntos, católicos, ortodoxos, protestantes, luteranos y demás, no hay fundamentos bíblicos. No tiene nada que ver la doctrina católica o la doctrina ortodoxa o la doctrina de los testigos de Jehová o de lo que sea con la doctrina bíblica. Y hoy vamos a tratar algún punto que nos va a ayudar en eso. No tiene nada que ver. También podemos ver esto en cuestiones de la política. La política también, prácticamente tú lo ves, cantidad de leyes, de decretos que se van creando, están en contra de la palabra de Dios. El movimiento LGTBI, el orgullo gay que se está haciendo, el matrimonio homosexual, el aborto, las facilidades que hoy se dan para el divorcio, tantas cosas que se engloban en el cartel de derechos humanos, de libertades y tal, pero que en definitiva están en contra de la palabra de Dios, de lo que nos dice la Biblia. Así que podemos estar viviendo, cuando leemos una carta como Colosenses, no se nos tiene que ir la mente a decir, esto, ¿cómo sería aquel tiempo? No, es como si estuviera hablándonos hoy en día. Y Pablo, cuidadosamente y muy específicamente, trata punto por punto todo este tipo de doctrinas. Y aquí se mete en este asunto de la circuncisión. Y ahora podemos preguntarnos, ¿por qué Pablo saca este tema? ¿Qué es la circuncisión? Bueno, sabemos que la circuncisión para los judíos es la señal de que pertenecen al pueblo de Dios. La circuncisión la palabra circuncisión significa cortar en redondo el prepucio de los hombres. El sobrante del prepucio de los hombres es lo que significa. Pero más allá de todo esto es la señal de que uno pertenece al pueblo de Dios, o la señal de que uno está en el pueblo de Dios, de que literalmente está. Claro, ahora no estamos en Israel, pero ¿por qué saca este tema Pablo? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Bueno, nosotros
no practicamos la circuncisión, pero sí a veces tenemos algunos tipos de señales externas que nos hacen creer que eso nos hace pertenecer al pueblo de Dios. Una manera de hablar, parece que a veces una manera de hablar, tener un comportamiento, a veces los mensajes que mandamos, mensajes cristianos, con las manos así, con todo ese tipo de prácticas, nos hace creer a veces que formamos parte del pueblo de Dios. Ir a las reuniones, ser de una iglesia, pero eso no es realmente lo que está diciendo aquí Pablo, y eso no te hace pertenecer a la iglesia de Dios. Aquí hay una cosa la única cosa que nos hace pertenecer a la iglesia de Dios, que nos hace ser cristianos de verdad, es algo que se llama nuevo nacimiento. Es algo que se llama la regeneración. Y de eso está hablando Pablo. Aquí Pablo está iniciando un tema, sobre todo en estos 3 primeros versículos, 11 y 12 y 13, que tiene que ver específicamente con la regeneración, con algo espiritual, algo que no podemos producir nosotros, una obra de Dios, por la cual somos regenerados, vueltos a nacer, una naturaleza nueva, un nuevo fundamento, un morir a las cosas viejas. Esa es la circuncisión espiritual, esa es la señal del nuevo pacto. No por estar en la iglesia uno es cristiano, no por venir a las reuniones uno es cristiano, uno tiene que nacer de nuevo. Uno tiene que nacer de nuevo. Por resistir a ciertos grupos o hacer... Nada de eso nos hace cristianos. Somos cristianos por una operación del Espíritu Santo que se llama la regeneración, el nuevo nacimiento. Y de eso está hablando Pablo. Pero, ¿por qué utiliza esto? Tenemos que hacer un poco de historia. Tenemos que ir para atrás. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, que antes se ha referido a él, Dani. Al principio, capítulo 1. Aquí en este capítulo 1 hay 2 canciones. Son 2 cantos. Canto de María y el canto de Zacarías. Son cantos importantes. Tienen que ver con el nacimiento de Cristo. Tienen que ver con el acontecimiento más importante que ha habido en la historia. El canto de María, los teólogos lo llaman el Magnificat. Y en los 2 hay un elemento. En los 2 cantos hay un elemento. María empieza diciendo en el versículo 46: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. O sea, aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Y su misericordia de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Y vamos a prestar atención. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Repito esto que he leído. Socorrió a Israel su siervo,
acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. María está aquí en este canto. Esto ocurrió hace unos 2020 años, 2018, 17 años. Hace este canto y ella se acuerda de algo que ha pasado 2000 años atrás, hace 4000 años ahora. Un acontecimiento, una situación que tiene que ver con este hombre, con Abraham. Y lo dice de esa manera, acordándose de la misericordia. Es como que Dios se acuerda de la misericordia. O sea, lo que está pasando María, la situación de María, la situación de Zacarías, lo vamos a hacer, y la situación nuestra hoy tiene que ver también por algo que ha ocurrido hace 4000 años, acordándose de las cosas que Dios pactó hace 4000 años con Abraham. La profecía de Zacarías, versículo, vamos a empezar del 70, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto del juramento que hizo Abraham nuestro padre. Mira, los dos, tanto María como Zacarías, hablan de esto, de que algo ocurrió 2000 años atrás con Abraham y que porque Dios se acordaba de ello, Dios no tiene problemas de memoria, pero porque Dios tiene eso claro, tiene ese recuerdo, podía pasar lo que estaba pasando. Era posible que todas estas bendiciones, promesas que se están dando aquí fueran una realidad. Así que aquí hay algo muy importante, un detalle muy importante, y para eso tenemos que irnos al principio, al libro de Génesis, capítulo 12. Aquí esto es una cosa que está pasando hace 4000 años atrás, de las que de alguna manera tanto María como Zacarías tienen muy presente esto que había ocurrido tanto tiempo atrás. ¿Por qué razón? ¿Y por qué razón esto es importante? ¿Y por qué razón Pablo hace esta referencia a la circuncisión que tiene que ver con esto? ¿Y por qué esto es importante para nosotros? Pablo aquí en la Escritura, en el capítulo 12, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas de ti todas las familias de la tierra. Dios hace esta especie de promesa a Abraham, ¿no? Y después vemos aquí en el capítulo 17, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Aquí Dios está hablando de un pacto. Este es el famoso pacto abrahámico, el famoso pacto de Abraham. Y de verdad, prestar un poquito de atención porque esto es importante para nosotros. Aquí hay algo que tiene que ver con nuestra vida, porque de alguna manera este pacto sigue vigente para nosotros. Así que Dios establece un pacto con Abraham. Y este pacto, aquí hay un problema, algo que tenemos que entender, ¿no?
los pactos pueden ser de dos maneras. Ahora, en la política, en España, es un tiempo de pactos. Todos los partidos están intentando hacer pactos para gobernar. Aquí se han pactado para gobernar la Diputación, en Madrid, en muchos sitios. Como no hay una mayoría absoluta, los partidos hacen pactos. ¿Y qué es un pacto? ¿Cómo lo hacen? Bueno, vienen representantes de un partido, representantes de otros, se sientan, cada uno expresa sus deseos, lo que le gustaría, y si se ponen de acuerdo, establecen un documento donde firman los dos, donde ponen las cláusulas que han ido pactando, a lo que se compromete uno y a lo que se compromete otro. Esto se llama un pacto condicional o un pacto bilateral, porque es un pacto donde los dos lados se comprometen a cumplir ciertas cosas, donde los dos lados tienen condiciones que tienen que cumplir. Esto es un pacto condicional o un pacto bilateral. Pero también puede haber otro tipo de pacto que llamaríamos un pacto unilateral o un pacto incondicional, donde dos partes establecen un pacto, pero solo una de ellas tiene condiciones, o sea, es el que se compromete a cumplir ciertas cosas, donde solo un lado es el que está de alguna manera obligado a respetar o a cumplir o se ha comprometido a hacer ciertas cosas. Entonces aquí este es el primer punto, y un punto a veces un poco duro para algunos, o difícil para algunos teólogos. Si el pacto de Abraham es un pacto bilateral, que los dos lados están comprometidos a cumplirlo, o si es unilateral, o sea, si Dios tenía que cumplir ciertas cosas y Abraham también, o si solamente Dios se había comprometido a cumplir ciertas cosas. Este es el asunto. ¿Por qué? Porque mira, de ahí depende no solamente la consistencia de ese pacto, de ahí depende el futuro de Israel, de la nación de Israel, de ahí depende el futuro de la Iglesia. Porque todas las promesas que están en la Biblia, todas las promesas que hay para el pueblo de Israel, todas las promesas que hay para la Iglesia, o sea, para nosotros, van a estar condicionadas por este pacto. Si realmente este pacto fuera un pacto de dos partes, bilateral, si Dios se comprometió a cumplir algo y Abraham también, este pacto no se ha cumplido. Y entonces todas las promesas que recaen sobre nosotros, sobre la Iglesia, no podríamos recibirlas. Y todas las bendiciones y promesas que están determinadas para la nación de Israel, tampoco. Así que aquí es algo que afecta al mundo entero, de alguna manera. Y bueno, en este caso estamos aquí nosotros, nos preocupa a nosotros. Así que, ¿cuál es la condición exacta de este pacto? Bueno, el capítulo 15, vamos a ir un poco más adelante, versículo 7, Dios está estableciendo este pacto con Abraham y le dice esto: Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Calderos para darte para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? O sea, Dios le está diciendo lo que le ha prometido, pero Abraham le pregunta: ¿y cómo sé que va a ser esto? Abraham tiene dudas. Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo eso y los partió por la mitad y puso cada mitad
una enfrente de las otras, mas no partió las aves. Voy a resumir esto. Aquí está teniendo una conversación Abraham con Dios, concretamente del pacto, de este pacto que se habían hecho. Pero Abraham pregunta, ¿y cómo va a ser estas cosas? ¿Cómo va a ser? Y Dios le dice lo siguiente, mira, trae este becerro, trae la cabra de 3 años, un carnero de 3 años y unas aves. Entonces, esto es una costumbre en los judíos y en muchas naciones que partían por medio estos animales y les ponían uno enfrente del otro, una mitad enfrente de las otras, pero las aves no. Y entonces hacían como una especie de pasillo. Aquí la mitad del carnero, del becerro y de la cabra, y aquí las otras mitades. Y el que se comprometía, vamos a decir, el que prometía o juraba o se comprometía en ese pacto, pasaba por medio. Entonces, esa es la manera en la que aquí pues te puedes dar la mano. Ahora ya no puedes dar la mano porque tienes que firmar un contrato y tienes que ir al notario para establecer que eso se va a cumplir. Antiguamente no. Esta era la manera en la que 2 personas establecían un pacto y se comprometían a cumplirlo. Esta ceremonia de partir estos animales y pasar por medio. Pero sigue diciendo, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres. Bueno, versículo 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Esta es una de las razones importantes por las que se establece que es Dios el que hace un pacto con Abraham, comprometiéndose él a darle aquellas cosas que le va a prometer. No es un pacto bilateral, no tuvo que pasar Abraham por entre medias de los animales, solo lo hizo Dios en esta representación de un horno humeante y una antorcha de fuego. Así que Dios hace un pacto con Abraham. ¿Y cuál es la señal del pacto? Bueno, dice el capítulo 17, versículo 2, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Versículo 10, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y señal será del pacto entre mí y vosotros. Así que aquí vemos que Dios le está diciendo a Abraham, bueno, la señal de que aceptáis este pacto, de que estáis dentro de este pacto, es esta circuncisión. Y bueno, en el pacto, ¿qué pasa? Capítulo... Un momento que no lo encuentro. 15... Bueno, da igual. ¿Qué era este pacto? ¿Sobre qué Dios se había comprometido? Sobre 3 cosas. Dios se comprometió a 3 cosas. Una, el pacto tenía que ver con la tierra. Otra, el pacto tenía que ver con la descendencia. Y la tercera cosa, el pacto tenía que ver con que en él serán benditas todas las naciones, será bendecido. Es como si
Abraham iba a ser bendecido para poder bendecir. Entonces, volvemos un poco y hacemos un resumen. Hay un pacto que se produce hace 4000 años entre Abraham, un pagano, que Dios le manda salir de la tierra de su parentela y establece un pacto con él, un pacto donde Dios se compromete a bendecirle, a bendecir su tierra, su descendencia, y que serán benditas todas las naciones. Y la señal de ese pacto es la circuncisión. Entonces, ¿qué es lo que están planteando los judaizantes? ¿Qué es? Ahora nos podemos ir otra vez a Colosenses. Capítulo 2. Los judaizantes están planteando que todos aquellos que viven después de Abraham, si no están circuncidados, están fuera del pacto de Abraham, está fuera de recibir bendición sobre la tierra, de recibir bendición sobre la descendencia y de ser bendecidos, de la posibilidad de ser parte del pueblo de Dios, de nacer de nuevo, de tener una regeneración. Es lo que les está diciendo. Así que en el versículo 10 dice: vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pablo está diciendo que nosotros somos completos en Cristo. ¿Pero qué están diciendo los judaizantes? No. Sí, podéis tener a Cristo, pero necesitáis estar circuncidados. Podéis tener a Cristo, pero necesitáis toda la ley ceremonial, el cumplir todas aquellas cosas que Dios mandó después de Abraham. Si no lo cumplís, vosotros estáis fuera de que la tierra, vuestra tierra, sea bendecida, de que vuestra descendencia sea bendecida y de que realmente ellos puedan ser parte de la iglesia, parte del pueblo de Dios. O sea, no hay posibilidad. Esto es un ataque directamente en contra de todo lo que está diciendo Pablo, porque Pablo, el mensaje muy resumido de la carta a los Colosenses es que Cristo es suficiente. No es Cristo y la religión, no es Cristo y la Iglesia católica, no es Cristo y la Iglesia evangélica, no es Cristo y nada más. Cristo es suficiente, completamente suficiente para bendecir nuestras vidas, para bendecir nuestra descendencia, para bendecirnos con una regeneración, con un nuevo nacimiento. Él es el que hace este milagro por el cual podemos nacer de nuevo, ser regenerados, formar parte de la iglesia. Es Cristo y nada más. Eso es lo que está diciendo Pablo. Vosotros estáis completos en Él. Aparte de Él no os hace falta nada más. Pero vienen los judaizantes y están diciendo: no. Tú mira lo que pasó con Abraham, ¿sí? Sí, exactamente. Dios hizo un pacto con Abraham, que fue un pacto que no se ha roto, porque no fue bilateral. Es un pacto que sigue vigente. O sea, no es un pacto donde Abraham dejó de cumplir y por eso ya no hay pacto. No. Es Dios el que se compromete a cumplir y lo va a cumplir. Pero para eso los hombres tenían que circuncidarse. Entonces los judaizantes: si no os circuncidáis, no vais a recibir esas bendiciones. Si no tenéis todo el ritual ceremonial, no vais a recibir esas bendiciones. Y aquí no enseñamos, en estos tiempos no se enseña a circuncidarse o a hacer cosas así. Pero sí hay a veces una especie de ceremonial, o sí hay a veces una especie de ritual que de alguna manera parece que es necesario o que es importante.
para poder recibir las bendiciones de Dios, para poder recibir el beneficio de lo que Cristo hace en nuestra vida. Aparte, hay un problema, y es que la circuncisión tenía que hacerla un hombre. Alguien tenía que circuncidar a los niños. En definitiva, es una obra de hombres por la cual se establece que ese niño o esa persona ya forma parte del pueblo de Dios. O sea, de alguna manera los judaizantes se habían resistido a la idea de que Cristo fuera suficiente y preferían creer, no, preferimos el ritual ceremonial donde es el hombre el que hace que el hombre pueda ser parte del pueblo de Dios. O sea, que nosotros podemos manejar esos asuntos, que nosotros podemos decir a la gente, tú estás perdonado, y podemos hacer que la gente, decir a la gente, no, tú eres parte del pueblo de Dios, porque eres de esta iglesia, y te voy a hacer un carneo, te voy a hacer, bueno, pues vamos a hacer una ceremonia y ya formas parte del pueblo de Dios. No, es Cristo y solamente Cristo. Por eso Pablo está diciendo, en Él, en Cristo, fuisteis circuncidados, no con la circuncisión hecha de mano, sino en una circuncisión espiritual. ¿Cómo fue? Dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. ¿Qué es lo que ha hecho? Literalmente, cuando dice echar de vosotros, no está refiriéndose a una cosa como el que se quita una camisa y la tira, y ya se ha quitado eso. Nosotros no podemos hacer tal cosa. De alguna manera no es tan fácil, no es tan fácil quitarse la naturaleza vieja y despojarse de ella en esa manera. Pero lo que sí está diciendo Pablo es que lo que sí ha quitado de nosotros Cristo es el poder del pecado sobre nosotros. Esa autoridad que el pecado ha tenido sobre nosotros. Esa naturaleza pecaminosa que nos dominaba ya no nos domina. ¿Por qué? Porque ha habido una regeneración, un nuevo nacimiento, una circuncisión espiritual. Somos parte del pacto, recibimos las bendiciones que en ese pacto Dios se comprometió con Abraham, no porque nos hemos circuncidado, sino porque somos circuncidados en Cristo. Es Cristo el que cumple perfectamente todo. Así que todos los beneficios, toda la bendición de este pacto abrahámico que está vigente, lo recibimos a través de Cristo, por estar en Cristo. Así que Pablo aquí les está diciendo a los judaizantes, mira, no es lo que estáis pensando. No es Cristo y un poco más, Cristo y añadimos esto, Cristo y la religión, Cristo y las obras, Cristo y... No, es Cristo y nada más. En Él estamos completos. Si no fuera así, nosotros estaríamos en la obligación de circuncidarnos. Estaríamos en la obligación de observar la ley ceremonial toda para poder recibir las bendiciones de Dios. Para poder nacer de nuevo, resulta que tendríamos que circuncidarnos. En otros sitios lo establecen como, bueno, es el bautismo lo que produce el nuevo nacimiento. Pero el nuevo nacimiento es una obra espiritual que aquí Pablo la determina muy fácilmente. Fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar. O sea, Cristo es el que echa de nosotros ese cuerpo pecaminoso carnal, esa naturaleza vieja, esa que tanto nos perjudica, esa naturaleza que tantos problemas nos da.
que tantos quebraderos de cabeza, que tanto peso tiene sobre nosotros. Esa no puedes hacer nada. No puedes circuncidarte para que se vaya. No puedes apuntarte a ninguna organización para que se vaya. Ningún hombre, por poderoso que sea, podrá echar de ti el cuerpo pecaminoso carnal. Ninguna iglesia te puede prometer que si vienes todos los domingos y das ofrenda, pues además seguro que va a desaparecer de ti el cuerpo pecaminoso carnal. Nadie puede prometer tal cosa. Ese cuerpo pecaminoso carnal, esa naturaleza vieja que tú tienes y que hemos tenido, solamente es anulada ese poder sobre nosotros gracias a la obra de Cristo. Gracias al sacrificio que Cristo hizo en la cruz. ¿Cómo formamos parte de la Iglesia? ¿Cómo uno es parte de la Iglesia? La Biblia nos habla de que solo hay un bautismo que es necesario. Y es el bautismo que milagrosamente, cuando uno nace de nuevo, el Espíritu Santo no es algo que tú experimentas, no, el Espíritu Santo no te lleva volando por ahí, pero el Espíritu Santo te hace pertenecer a la Iglesia. No a la iglesia de Reto, o a la iglesia de no sé quién, o de no sé cuál, a la iglesia verdadera. A la iglesia que está siendo la novia de Cristo, a la iglesia que va a recibir todos los bendiciones, que va a recibir las promesas, a la iglesia que va a ser arrebatada, que va a haber una boda en los cielos, porque el pacto de Abraham no depende en este momento, en esta parte de la historia en la que estamos nosotros, no depende de nosotros mismos, porque Cristo hizo una obra perfecta. Así que nosotros hemos cumplido toda la ley ceremonial ya. No tenemos que sacrificar animales, no tenemos que quemar incienso en el altar, no tenemos que hacer nada de todo el ritual ceremonial que tenían que hacer los antiguos. Y todos los antiguos, ¿por qué hacían eso? Era como una sombra, era como algo que apuntaba a lo que Cristo iba a hacer. Pero nosotros estamos después de Cristo. Cristo lo ha hecho todo y lo ha hecho de manera perfecta. Por eso Pablo insiste aquí a los colosenses: no os dejéis engañar, vosotros sois completos en Él, estáis circuncidados en Él, vosotros sois parte del pueblo de Dios si estáis en Él, vosotros recibís todas las promesas de Dios, todas las bendiciones, todo lo que Dios se comprometió en ese pacto abrahámico, lo vais a recibir porque Cristo ha cumplido perfectamente todas las cosas que tenían que ser cumplidas. Así que, ¿qué es nuestra parte? Estar en Él. Estar en Él. Eso es lo que nos toca a nosotros. Como he dicho al principio, aquí en este versículo y los dos siguientes, que dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Estos versículos insisten de una y de otra manera en este concepto y en este pensamiento. Esto lo trataremos si Dios lo permite. Pero es lo que Pablo nos está enseñando. Por esta parte de esta carta a los colosenses es muy importante. Aquí nos está hablando de la plenitud de vida, de la plenitud de todo lo que recibimos
que no es mucho. Aquí no está hablando de que es mucho, está hablando de plenitud. Plenitud de vida. Una vida completa. Todo lo que necesitamos, todo lo que es importante, lo recibimos a través de Cristo. Por eso María cantaba. Por eso Zacarías cantaban de lo que estaban a punto de haber sido María escogida por Dios para poder dar a luz, por haber sido esa mujer favorecida de Dios, pero acordándose de lo que Dios se había comprometido a Abraham. Para ellos seguía presente ese pacto. Si no, ¿para qué mencionarlo? ¿Qué razón tenía de ser? ¿Por qué Dios se tenía que acordar de lo que había pactado con Abraham? Bueno, hoy Dios también se acuerda. Hoy Dios tiene perfecto recuerdo de lo que se comprometió con Abraham, a bendecir su tierra, su descendencia y a bendecir su propia vida para ser bendición a otros. En definitiva, Dios estaba comprometiéndose. Dios llevó a Abraham en una noche estrellada y le dijo: mira al cielo y mira a ver si puedes contar las estrellas. Y le llevó a la playa, a la orilla del mar: mira a ver si eres capaz de contar los granos del mar. Esta va a ser tu descendencia. Es curiosa la historia, porque Abraham, la única propiedad que tuvo, porque Abraham le prometió bendición en la tierra, una nación, pero la única propiedad que tuvo fue la de su tumba. Esa fue la única tierra que recibió. Y el único hijo que tuvo fue uno. Fueron dos, pero el hijo de la promesa fueron Ismael e Isaac, pero el hijo de la promesa fue Ismael. Y Dios le pidió que le sacrificara. Pero al final Dios estaba mirando hacia adelante. Y estaba mirando, estaba viéndonos a nosotros. Nosotros somos parte de esos granos de arena. Que a lo mejor, no sé si Dios le llevó a Abraham a un sitio, o no sé si le llevó a una noche y empezó a contar estrellas, y cuando estaba contándonos a gente como nosotros. Nosotros somos parte espirituales de esa familia de Abraham. Hay una parte física en el pueblo de Israel, pero de alguna manera somos herederos, recibimos esta herencia, los beneficios y las bendiciones de este pacto que Abraham hizo con Dios. Y no tenemos que hacer nada, no tenemos que circuncidarnos. Así que nadie te diga nunca Cristo y esto, Cristo y no sé qué, Cristo y añádele Cristo. El mensaje principal de esta carta: Cristo es suficiente. En Cristo estamos completos. Cristo es todo para nosotros. Eso es lo que necesitas, a Cristo. Amén.